Pues muchas gracias y anticipadas también a las personas que han tenido la amabilidad de obsequiarnos con su compañía y espero que sean benévolos con seguro que un montón de errores, un montón de interrogantes, un montón de problemas, pero al final yo creo que también se trata de eso, de compartir inquietudes, compartir conocimientos, pero sobre todo en el caso de un médico que... Es que me han dicho, me han aconsejado que bajara un poquito, porque si no podemos darle así estos golpes que suenan... Gracias. Decía que sobre todo en el caso de los médicos, pues claro, tenemos que aportar lo que mejor sabemos hacer, que es la experiencia, y en este caso además con el valor añadido de devolver, ¿no?, a los enfermos, a las personas, toda esa experiencia acumulada que ha sido capaz, después de recopilarla con todos los años de trabajo en el ámbito de la neurología, que es la especialidad a la que me he dedicado después de ser médico, primero médico y luego especialista en neurología. Espero que en este rato podamos llegar a entender un poco cuál es la intención, además de los objetivos que José Alegre me ha dado a conocer ya desde hace tiempo, en este ámbito yo creo que excepcional, ¿no?, de debate y de pues, compartir experiencias y conocimientos de la religión con la ciencia, este debate permanente, que en estos momentos nosotros creemos que debemos de profundizar y que no es una cosa que solo afecta o implica a los médicos, sino que nos implica a todos. Y ese es, digamos, ya descubro una de las cartas que traía aquí no muy bien expuestas por el título de la charla, pero que creo que puede ser interesante que escuchen y que luego, pues en el coloquio, si nos queda un poquito de tiempo, podamos compartir los objetivos que planteo aquí. Están en relación a la participación de todo el mundo en algo que queremos, que es la vida de las personas, cada uno con sus creencias, cada uno con su enfoque, cada uno con su profesión, pero seguro que hay un hueco, seguro que hay una forma de colaborar y de participar en esto, de lo que nos trae aquí hoy para escuchar, pero luego para poder sacar alguna conclusión y, si es así, algún poco de tiempo para mejorar justamente, ¿no?, este aspecto tan importante que es la vida, la vida en condiciones y la vida con calidad y justicia, en definitiva. Empiezo con Hildegarda de Bingen. Es una mujer excepcional, muchos la conocerán. Es una de las doctoras de la Iglesia, después de que el Papa Benedicto, creo que en el 2012, la nombró doctora de la Iglesia, junto con Santa Teresita, Santa Teresa, etc. Los neurólogos la hemos estudiado porque creemos que algunas de las cosas no vean ninguna intención rara, ¿no?, en el análisis de algunos de los escritos de los que se refieren a ella, tal y como decía que estaba, como se ve en la imagen, ¿no?, influida, y que escribía pues con el influjo del pensamiento que le enviaba Dios, pues se ha convertido en una mujer vital, trabajadora, fenomenal, ¿no?, de la línea de lo que fue Teresa de Ávila, y con una humildad y una sencillez que quiero también traer aquí, ¿no? Y me ponía yo en su lugar. Cum magno tremore y tremula intentione es como he venido aquí
a compartir con ustedes este rato. La charla estamos hablando todo el tiempo del alma, tal y como se ha entendido a lo largo de la historia. Y la historia la que conocemos, naturalmente. A lo largo de las diferentes épocas, de las diferentes culturas, pues ha habido una forma de vivenciar la experiencia de la vida, la experiencia del más allá, la experiencia de qué hay después de la muerte, relacionada todo con la existencia del alma. Y este es un poco el resumen que había hecho después de mirar pues muchísima documentación, empezando por lo que es el concepto del alma. Cada sociedad, cada ámbito, cada cultura le ha llamado de alguna manera. Pues en nuestro ámbito sabemos que no es lo mismo el alma que un alma en pena, y que ella no tiene un alma o es una desalmada, o te quiero con toda mi alma, ¿no? Cada uno de estos términos están definidos con arreglo a la cultura de cada pueblo, y los pueblos primitivos representan, desde luego, formas muy lejanas de lo que conocemos hasta ahora, y el debate permanente de la dualidad cuerpo-alma, si es solo uno o son dos, si el alma está en el cuerpo, si la abandona el cuerpo cuando fallece, etcétera, ¿no? Hay referencias accesibles para todos. En estos momentos Internet es una fuente magnífica para acceder, y supongo que algo también en la publicación haremos alguna referencia a toda esta evolución histórica, ¿no? Desde los restos que conocemos desde hace 2 millones de años en China hasta el esqueleto de una hembra que se encontró en el año 74 por el antropólogo Johansson, con el nombre de Lucy, que la conocen todos. Después se han vuelto a encontrar restos en Kenia del Australopithecus anamensis, con 4 millones de años de antigüedad. Los restos nuestros de Atapuerca y en Burgos, y en el Hombre de Orce en Granada, que se remontan a hace cercano a 1 millón de años. Claro, de esta época no hay nada. Tenemos alguna referencia, tenemos algún saber. Esta frase de José Saramago la traigo también para reflejar un poco que aun en este tiempo la complejidad es el laberinto que llama Saramago, como deberíamos ya conocer, ¿no? La representación del alma en las diferentes culturas y en el arte, tanto antiguo como ya más moderno, con Edvard Munch y su angustia bien conocida. Esto más renacentista, o la imagen del éxtasis de Santa Teresa en la iglesia después de la restauración, que ha quedado, como ven, magnífica, ¿no? Todos estos pueblos primitivos sí que pensaban en el alma. No hace tantos años, por supuesto. Estamos hablando de trepanaciones perfectamente hechas, pues con una antigüedad de entre 3.000 y 5.000 años. Fíjense que está hecha con toda la perfección, y que además, después de resolver la inquietud del hechicero o de la persona, el sanador en ese momento, pues los bordes de la trepanación están osificados, con lo cual esa persona sobrevivió. En otras culturas americanas de Inca, tenían más dificultades para hacer este tipo y están más cercanas, ¿no? El alma y el cerebro es la dualidad que vamos a tratar durante todo el rato, pero quiero ya transmitir una inquietud que se basa justamente en el origen del hombre, si descendemos, si no descendemos, la teoría darwiniana, la evolución. Tenemos que pensar que en estos momentos el chimpancé, parece ser el que más se acerca, tiene un cerebro
que pesa 400 gramos y que el humano oscila entre 1.350 y 1.500 miligramos, para diferenciar que toda esta estructura cerebral está funcionando de una forma muchísimo más compleja en los homínidos, exactamente, que no en las especies más menos desarrolladas, ¿no? Los cráneos trepanados se conocen desde el Mesolítico, como ya acabamos de decir, de promedio 5.000 años, pero hay algunos, sobre todo en Ucrania, que el yacimiento Vasilievica tiene entre 8.000 y 7.600 años. En el Neolítico, que es ese que hemos visto, perfectamente trepanado, ¿no?, corresponde a una mujer de alrededor de 3.500 años, cuya cicatrización, como hemos dicho, perfectamente sobrevive a la intervención. Lo que podemos obtener de estas culturas, desde luego, es muy escaso, simplemente estos signos indirectos de la importancia que le daban ya al cerebro. Sin embargo, fíjense, ya en el siglo VI a.C., ya Almeón ya decía que el cerebro era la sede de la razón y del alma, y consideraba la salud como la interacción adecuada entre lo externo y lo interno. Un poco más tarde, Hipócrates ya nos hablaba de la enfermedad mental que ha sido a lo largo de toda la historia digamos una cenicienta, pero era producto, decía, de causas y procesos naturales, al igual que las enfermedades físicas. Un avance tremendo que aún hoy día muchas personas no son capaces de entender, ni, lo que es más importante, de tratar en igualdad de condiciones a un enfermo físico como a un enfermo mental. Posteriormente, ya con otra, digamos, mentalidad, quizás, pero en la misma línea, el alma es lo mismo que la mente en Aristóteles, y sin embargo consideraba que había un alma racional y el alma irracional. El alma irracional no puede enfermar por su propia naturaleza inmaterial e inmortal, y esto le llevó a plantear la negación de la enfermedad mental, porque todo era producto, como hemos dicho antes, de alteraciones físicas, ¿no? En Aristóteles se llamaba la importancia del neuma, esas diferentes formas de nomenclatura que tenía el alma, pero, insisto, se distinguía muy bien entre el cuerpo y el alma en esa dualidad, defendiendo, de la definición, la pone muy clara en el de ánima, y que es el principio de los vivientes. El mismo planteamiento dual de Platón, él hablaba que el cuerpo es la cárcel del alma, y en esa obra, en Timeo, Platón relaciona el alma con la respiración. Un ser vivo es porque está animado, tiene ánima, tiene alma. La inmortalidad está tratada en diferentes obras, y la refiere como el piloto, que es el cuerpo de la nave, ¿no? La Edad Media está muy confusa. Tenemos que recurrir a otras culturas, la cultura árabe, sobre todo el Corán, donde se hace una reflexión de que cuando el hombre ha perdido la razón, es que ha sido escogido por Dios para decir la verdad. Con lo cual, frente a todos estos planteamientos, claro, hay que situarnos en ese contexto en el que estaban, y que influían muchísimas cosas. Por ejemplo, en la Edad Media, la Iglesia Católica, por ejemplo, determinaba si una persona que presentaba una consulta alterada era aliada de Dios o el diablo, ¿no? Y que la posesión demoníaca era un pobre enfermo, pues que era una enfermedad mental, pero que realmente pasaba porque tenía una posesión demoníaca, con las consecuencias que eso conlleva, ¿no?
Si avanzamos un poquito más, tenemos que llegar ya necesariamente para tener algo más coherente en Descartes, para salvaguardar el alma, la libertad la sustrae del cuerpo al que considera como una máquina, ¿no? Y la interacción entre cuerpo y alma se produce en el cerebro, donde se encuentra localizada el alma exactamente en la glándula pineal. Este enfoque ha durado muchísimo, muchísimo tiempo y bueno, lo que planteamos es que el objetivo de él era reconciliar a los hombres por el pensamiento en un mundo tan dividido por las tendencias, las filosofías y la religión, mientras que los matemáticos se ponían fácilmente de acuerdo. Esto era lo que quizás a él le sorprendía más, ¿no? Y entonces, inspirado en este análisis, él planteaba la necesidad de que tendría que haber un método, y por eso de ahí la máxima de piensa bien, piensa con lógica y acertarás. Y a raíz de ahí ya escribió su famosísimo discurso, Le Discours de la Méthode. Tenemos que avanzar un poquito más para llegar a la locura, el concepto de la enfermedad mental, en las dificultades que ha tenido siempre la forma de excluir sistemáticamente a los enfermos mentales, pero ya se empieza a hablar de enfermedad nerviosa a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Ya se empieza a diferenciar lo que es la enfermedad psicológica, la enfermedad de la mente, de la enfermedad del cerebro, de la enfermedad del cuerpo. Un ejemplo muy claro, ya con mucho contenido, sobre todo en los aspectos de anatomía, se refiere, es obligado a nombrar a Bichat, porque dice que la vida es un conjunto de funciones que resisten a la muerte. O sea, es una concepción del hombre ya, de la vida del hombre, mucho más fuerte, mucho más compleja, más vitalista, valga la redundancia, como consecuencia de un proceso vital de un alto desarrollo de la materia inerte. Y él distinguía, desde luego, la vida animal de la vida vegetativa. Pero la referencia más importante, que ya va, digamos, vinculada al conocimiento de órganos y de funciones anatómicas, fíjense con el detalle que teníamos ya en estos momentos del tejido celular, del sistema nervioso animal, del sistema nervioso orgánico, las venas, las arterias, mucosas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos tiene que llevar necesariamente a que en estos momentos, aun considerando el animismo, ¿no? Que el cuerpo, desde luego, la persona tiene un alma, tiene una mente, tiene algo que no saben explicar, lo que sí que todo el mundo ya relaciona a la luz de los conocimientos y de la complejidad que van viendo en el funcionamiento del cuerpo basado en los conocimientos anatómicos, la mayoría de las veces en autopsias, muchas de ellas ocultas de las autoridades, incluso con cosas que nos sorprenderían, pues se avanza, y necesariamente se avanza, hasta llegar a nuestro nunca bien ponderado Cajal, cuyo premio Nobel en el año 1905 lo que hizo fue dar carta de naturaleza a ese sustrato teórico donde al final todos vamos confluyendo en que reside el alma, reside al final la capacidad de decisión de las personas y reside al final la inteligencia que nos diferencia de los animales y de otros seres de la naturaleza. Este detalle, estos trabajos nacidos de una terquedad, de un espíritu de trabajo casi propio de esta tierra, pues yo creo que configuró el que pudiera llegar a destrozar esa red única para explicar el sistema nervioso, cuando va descubriendo que la unidad funcional, la unidad del sistema nervioso, es una neurona.
y que la neurona no es continuidad de otra, sino que están juntas unas con otras y que hay soportes entremezclados, pero desde luego son siempre la neurona y su capacidad de regeneración, a pesar de que algunos ahora plantean que no hay una constancia clara en los estudios que hizo de degeneración y regeneración basados en estudios microscópicos con métodos precarios, sobre todo las técnicas de tinción con tinta china, que son magníficas, como habrán podido ver algunos en la exposición, en la reciente exposición que se ha celebrado en el Paraninfo, sobre algunos de los dibujos de Cajal que tienen una fuerza aún en estos momentos para el año en el que estaban, desde luego, magníficos, ¿no? Necesariamente tenemos que seguir avanzando porque juntamente investigadores, ¿no? como Eccles, hay que leerlo porque esta frase encierra en sí misma, viniendo de una persona, un investigador que llega a decir que nada conocíamos de las ondas electromagnéticas ni de las áreas cerebrales, pero todos desde antiguo sabemos de nuestra vida. Para expresarla en palabras o acciones requerimos del cerebro, como también necesitamos de la laringe o de la mano. Pero ni la laringe, ni la mano, ni siquiera el cerebro son nuestra vida. Bueno, no es el único que ha estudiado las conexiones. Él es neurofisiólogo, pero tenemos en los mismos niveles tenemos la necesidad de nombrar a Francis Crick, que había descubierto junto a Watson nada menos que el sistema de la doble hélice del DNA, el ADN de las células. Y estos dos premios Nobel lo que nos habían transmitido realmente perdón, nos habían transmitido también la inquietud sobre el origen del hombre y la existencia o no del alma, ¿no? Este es Eccles y tiene, pues fíjense el trabajo al que se dedicó, todas las publicaciones, actividad refleja de la médula espinal, datos neurofisiológicos de la memoria, principios de neurofisiología, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaremos un poquito más atrás, pero ya yo creo que es momento también de hablar de qué piensa la doctrina de la Iglesia. No ha estado de espaldas, han estado permanentemente escuchando al hombre, escuchando al que sufre, y desde luego ha obtenido también una serie de enseñanzas y una serie de conclusiones para mejorar también la vida de las personas, la vida de los ciudadanos. Pero en la doctrina oficial tiene, digamos, unos cauces muy, muy concretos. Y esta doctrina, desde luego, se ha digamos, cernido a lo largo de estos 2000 años en muchos concilios ecuménicos y, por supuesto, también basada en el magisterio de los papas. El alma es una forma sustancial del cuerpo. Alma y cuerpo forman una misma cosa, una sola sustancia, un solo ser. Esta doctrina pretende salvar la espiritualidad humana, pero también la unidad de la persona. Con lo cual, puede definirse como el principio interior fundamental por el que pensamos, sentimos y deseamos y por el que nuestros cuerpos son animados. Perdón. No me sale.
Como consecuencia, la Enciclopedia Católica también ya reflexiona y deja muy claro que la pregunta de la realidad del alma y su distinción del cuerpo está entre los problemas más importantes de la filosofía y está estrechamente relacionado con la doctrina de una vida futura, o lo que es lo mismo, qué pasa después de la muerte. Diferentes teorías acerca de la naturaleza del alma han afirmado ser conciliables con el principio de la inmortalidad, pero un instinto seguro nos lleva a sospechar que cada ataque a la sustancialidad y a la espiritualidad del alma es un ataque a la creencia en la existencia o no después de la muerte. Que nuestras actividades vitales proceden de un principio capaz de subsistir es la tesis de la sustancialidad del alma, y que este principio no está compuesto por sí mismo, no es extenso, corpóreo y es esencialmente e intrínsecamente dependiente del cuerpo, es la doctrina de la espiritualidad. Esto procede de la Enciclopedia Católica, con todos los derechos y el Nihil Ostat, etcétera, etcétera. El hombre es dos en uno, una divisible pero vital unidad. Yo creo que encierra también un poco el sentido y la paz que quiere transmitir, ¿no?, la Iglesia para quienes quieren oírla, evidentemente, ¿no? Hablábamos con José de que el neurólogo, claro, al venir hacia hablar de los avances, tenemos también que plantear aparte de humanizar, ¿no?, este conocimiento, plantearlo y localizarlo en el ámbito donde nos movemos. Pero determinados trabajos, determinados aspectos de los que vamos a hablar aquí proceden de la ciencia. La ciencia es la misma, el método científico que ya diseñó Asimov con muchísima digamos, certeza, ¿no? Es la herramienta fundamental en la que se basan toda esta serie de hallazgos y de aportaciones que lo único que quieren hacer es contribuir, como digo, a sentar las bases y aportar herramientas para el debate, pero también, como decía al principio, lo que está latiendo en mi modesta intención es que esta tarea es muy sencilla, muchísimas veces no es tan compleja como una investigación científica, y sí que nos va a aportar sosiego, pero sobre todo reclamar tarea, trabajo, porque si no, muchas de las cosas que vamos a plantear y que vamos a ir viendo en este mundo tan complejo no se van a realizar de la misma manera que podrían, ¿no? En estos momentos, en los últimos años, se han producido más avances científicos sobre la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso que en los 5.000 años anteriores. Nos han puesto de manifiesto el papel rector que el cerebro ejerce sobre el resto del organismo, y todas las funciones orgánicas están reguladas por el cerebro en un flujo permanente de información entre los distintos órganos y el cerebro. Yo creo que esto, en estos momentos, no hay ningún tipo de duda. Quizás la dificultad está en cuándo podemos contrapesar, cuándo podemos dar este énfasis a una parte u otra de la organización en la que tenemos en ese momento supuestamente que haya un órgano lesionado, pero el pensador más grande en su siglo puede perder toda la inteligencia en una hora si cae enfermo. Quiero que nos quedemos aquí. Los filósofos, hasta ahora, lo que estamos viendo es una discusión sobre la dualidad o sobre el alma en definitiva, pero no estamos hablando qué ocurre cuando ese cuerpo no es libre, ese cuerpo está enfermo, y sobre todo si se trata de una enfermedad del cerebro que es sobre quien está soportando toda la capacidad de movilización, de memoria, de traslación, de reflexión, en definitiva, ser libre, que me gusta decir a mí, ¿no?
Francis Crick se nos fue a los 88 años después de haber hecho ese hallazgo tan importante como acabamos de decir. Pero fíjense, es un fenómeno, estamos aquí, es un fenómeno, es un iceberg. El cerebro es este y solo estamos viendo un poquito. Afortunadamente cada vez un poquito más, pero nos queda muchísimo. Nos queda muchísimo por aprender y nos queda muchísimo aún por gestionar, a ver qué vamos a hacer con las cosas que aún debajo de esta superficie no somos capaces de ver, aunque puedan intuirse. ¿De qué hablamos? Pues cuando hablamos de las enfermedades del sistema nervioso, pues estamos hablando claramente del cerebro, de la médula espinal, de los nervios periféricos, de la unión de los músculos con los nervios, de los propios músculos, etc. ¿Por qué? Porque todos estos órganos controlan todas las funciones. Todas las funciones, algunas de ellas básicas en la concepción de actividades complejas, otras más elementales, como son los reflejos primitivos, o como pueden ser la marcha, que es un tema muy complejo en el hombre. Acuérdense de que un animal, básicamente lo que vemos con mucha frecuencia, pues un caballito pequeño, ¿no?, que acaba de nacer y le cuesta exactamente pues 30 segundos, no llega ni a un minuto. O una oveja, ¿cuántos meses nos cuesta al hombre? Y algunos más. El equilibrio. Sabemos muchas cosas del equilibrio que está en el cerebelo, que está funcionando con el oído, pero no tenemos muy claro el lenguaje. Hasta hace muy poquito decíamos, sí, en el pie de la tercera circunvolución frontal está el área del lenguaje, el área de Broca, que la habrán oído, es el área del lenguaje motor. Pues no, un trabajo de hace muy poquito acaba de demostrar que con la resonancia magnética funcional, lo que estamos viendo es que el área de Broca pues fácilmente se ha podido multiplicar por 10 en las zonas diferentes, en la proximidad del área de Broca, que se van activando, alguna imagen veremos en una diapositiva que he traído, para demostrar que puede que sea la primera, el área, digamos, más importante, pero cuando el lenguaje se complica, cuando hablamos en una lengua extranjera, cuando somos zurdos, las cosas cambian y el cerebro nos está demostrando que hay mucho más. Y cuando en vez de hablar se canta, el área del lenguaje esa no se pone en manifiesto. Se pone en la zona parietal, en el área 38, en el área del ritmo. Con lo cual, sabemos mucho, pero estamos convocados muchos más para desentrañar toda esta serie de dificultades que hay. Este es un cerebro normal y este es un cerebro de una persona con una demencia. Es el mismo, pero si vemos, los surcos están mucho más grandes, las circunvoluciones están más pequeñitas, el cerebelo, por ejemplo, está también atrofiado y además este tiene una placa amiloide, pero está sano. Y este, además de las placas amiloide, tiene lo que se llama un ovillo neurofibrilar, que es una de las formas más avanzadas de degeneración de las neuronas, sobre todo de las neuronas y de las conexiones córtico-subcorticales para dar una forma de demencia. Pero no sabemos por qué estas dos personas tienen el precursor de las placas amiloides y este no cae enfermo y este sí. ¿Y por qué cuando vemos una resonancia normal no podemos decir que este paciente tiene una demencia hasta que no vemos que le hemos hecho un SPECT, es una forma de fotón, como si fuera una gammagrafía, para demostrar que hay determinadas zonas que no tienen
digamos, la imagen que deberían de tener, porque ya este paciente ha empezado con una demencia. Con lo cual, resonancia solo pues no es suficiente. Tendremos que hacer más cosas para demostrar que el paciente, los trastornos de memoria, no es una cosa casual ni es una cosa banal, sino que habrá que mirar con más profundidad y esto nos falta. Y además, si vemos la fisiopatología de esta enfermedad, vemos que sí que se pierden neuronas, pero además colinérgicas, no de otra función, ¿no? Y que la colina-acetiltransferasa disminuye y que está agotamiento de la acetilcolina y que también disminuye la actividad de la acetilcolinesterasa y la butinilcolinesterasa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no solo hay las neuronas, digamos, de la memoria, las neuronas típicas colinérgicas, sino que también están la pérdida de otros receptores nicotínicos que están dándole un perfil especial a este tipo de demencia. Cuando hablamos de demencia, cuando hablamos del cerebro que se ha destrozado, que se ha roto de una persona, automáticamente pensamos en que aquí todo es irreversible, esto será un Alzheimer, etc. No. Estamos todos convocados a que una persona, solo por el hecho de que tenga cierta edad y que tenga un trastorno de memoria y que su padre también tenía un trastorno de memoria y ahora se queje, no podemos localizarlo aquí exclusivamente. Tenemos que venir aquí y repasar todo esto si el paciente está sometido a alguna forma de depresión, o si está tomando algún medicamento que le está perjudicando, o si padece algún trastorno metabólico o carencial a ciertas edades, entre las manías que nos entran cuando nos hacemos mayores y quizás las carencias nutricionales por otros motivos o simplemente por mala absorción, determinadas infecciones, un coágulo de un traumatismo craneal, una hidrocefalia. Estas demencias que se provocan con un perfil bastante parecido, no digo igual, bastante parecido a esto, necesitan ser estudiadas, necesitan ser investigadas porque son reversibles. Son reversibles de entrada, potencialmente reversibles. Y nosotros con el tratamiento adecuado tenemos que hacer que lo sean. La prevalencia acumulada de la enfermedad de Alzheimer, fíjense, estos datos son del año 95. Los estudios que se han hecho aquí en el Hospital Clínico, formando parte de una red europea para medir la incidencia en Aragón y en otros países de la Unión Europea, etcétera, pues es que no oscila, no cambia mucho. El factor de riesgo mayor es la edad. Y es evidente que aquí tenemos una prevalencia acumulada, pero la probabilidad de tener una demencia es cercana a la edad de 75, 80, 85 años. Cuando escuchamos palabras, fíjense dónde se activa esta tomografía con emisión de positrones. Aquí. Y cuando hablamos, tenemos aquí la tercera circunvolución frontal, aquí está el área de Broca, pero está aquí pequeñita, fíjense todo este terreno. Y cuando miramos a las palabras, ya no se activa solo el área de Broca. Y cuando pensamos palabras, es en esta zona frontal y en la zona parietoccipital. Con lo cual, diferentes actividades mentales suceden en diferentes partes del cerebro y con la PET, casualmente tomografía con emisión de positrones, mide esta actividad porque estos marcadores lo que hacen es encender y nos permiten ver al paciente más que como si se hiciera un escáner, y en algunos casos tenemos que inyectar una sustancia, pero en otros ni eso. En este caso sí, un paciente de 45 años, pues que se empeñaban en que fingía un Parkinson porque tuvo
la mala suerte de tener un accidente del trabajo y pues hubo que hacerle una PET, pero no con desoxiglucosa, sino con flúor 18 y marcado con dopa, para ver si los núcleos típicos de la zona cerebral que debían de estar, los núcleos de la base, el putamen y el pálido y el caudado, si se encendían, y ya lo ven que aquí prácticamente no hay nada y aquí muy poquito, con lo cual ese trabajador tenía desde luego una enfermedad de Parkinson. Hemos hablado de factores de riesgo. El ictus en estos momentos, en España, en el mundo, en España está siendo la primera causa de mortalidad en la mujer. El motivo por el que fallecen en España la mujer, la primera causa es el ictus. Y los hombres, la tercera causa, después del infarto de miocardio y del cáncer de pulmón. Estos son los factores de riesgo. Algunos no son modificables. Estamos hablando siempre de proteger el cerebro. Estamos hablando de proteger nuestra capacidad de decisión. Estamos hablando de nuestra capacidad de entender. Estamos hablando de nuestra libertad para elegir. Estamos hablando del sustrato del alma para que esté en las mejores condiciones posibles. Y a esto, si me pongo pesado me lo dicen, estamos convocados todos, porque es muy fácil. Algunas cosas no son modificables, la edad, el sexo, la raza, pero otras sí. Y los más estudiosos nos llegan a calcular que el 80% de los ictus en general, el 80%, hasta el 80%, se pueden prevenir. Con lo cual es que ya no hay ninguna excusa para que no nos remanguemos nosotros y nuestro entorno. Factores nutricionales, inactividad física, tabaco, obesidad, hipertensión arterial, diabetes, trastornos de las grasas. Y estas, aunque están con un riesgo menos fuerte que estos, también consumo de alcohol, consumo de drogas ilícitas, uso de anticonceptivos, migraña, trastornos respiratorios del sueño. Hablamos de las personas que roncan y que además de roncar tienen apneas. Esto es un factor que necesariamente tenemos que corregir. Y en España actualmente sabéis que estamos poniendo un fibrinolítico, una sustancia que disuelve los coágulos, siempre que podamos, con la agilidad adecuada, llevar al paciente a un centro hospitalario donde se le pueda analizar, que en algunos momentos tendremos que poner un catéter y a modo de sacacorchos, si me permiten el trato burdo que le hacemos a toda esta serie de tecnología, llegar hasta la zona donde está el coágulo y extraerlo. Porque tenemos este otro aparato que nos dice a este paciente sí que se le puede extraer porque tenemos la zona de infarto, solo es esta, y esta es una zona que si no lo tratan se convertirá en infarto. Esto es lo que llamamos la zona de penumbra isquémica, que se queda un poquito en stand-by hasta que resolvemos bien por la vía del tratamiento de fibrinolisis o bien por la vía de la trombectomía extrayendo el... Fuster es un cielo y además es un hombre extraordinario. Está persuadido de que si no nos remangamos todos, si no estamos todos convocados a prevenir todo este daño para el cerebro, el sistema nuestro va a hacer aguas, porque no podemos solo dejar fluir, dejar pasar sin implicarnos en la prevención. Hay que pasar de la enfermedad, pues, a la salud. No podemos estar quietos. Ahora hablo para los médicos, para nosotros. Cuando tienes que estar en el hospital es evidente que sí, pero ya llega un momento en que tienes que salir a los barrios, tienes que salir a las asociaciones de vecinos, tienes que ir a los pueblos donde quizás tienen
una peor información. Bueno, pues todas las informaciones, todas las actualizaciones, todo el conocimiento, hay que hacerlo llegar a todos los sitios para que las personas, en el ejercicio de su libertad, pero sí que en el momento ya que puedan elegir, cuando conocen lo que está ocurriendo, ¿no? Aplicar efectividad a las investigaciones y aumentar la responsabilidad social de la comunicación. Él pone cuatro cositas nada más, ¿no? Pero él, mientras tanto, está en Colombia y está en África, está asesorando a gobiernos para que restrinjan la sal como elemento fundamental que mantiene la hipertensión arterial en ciertos colectivos, en ciertas sociedades, y sobre todo la tremenda expansión de la obesidad, que contrasta con la tremenda hambruna que hay en algunos países de África. Él es partidario de ir de la mano corazón-cerebro, porque en este caso no es una unión, es una sinergia. Y la sinergia no tiene efectos sumatorios, sino lo que tiene es un efecto multiplicador. Lo mismo que el tabaco. Dice, sí, usted siga fumando, que adelgaza. Claro, pero expone un riesgo de ictus, y no solo para sí, sino también para el que va a nacer o para el que está en el entorno. Porque sabemos claramente, gracias a todos los trabajos que hay, que el abandono del hábito del tabaco reduce el riesgo de sufrir ictus que habíamos contraído, y que ese riesgo va bajando conforme más tiempo pasa desde que hemos dejado de fumar hasta que lo contabilizamos, ¿no? Actividad física. Fíjense, basado en estudios científicos actuales. La actividad física eleva el colesterol bueno, lo eleva, el que protege, reduce el malo, desciende la tensión arterial, favorece la homeostasis de la insulina, y es decir, funciona mejor el tratamiento insulínico, ayuda a reducir y mantener el peso, promueve el bienestar psicológico, ayuda al abandono del hábito tabáquico. Seguimos hablando de lo mismo, y simplemente, fíjense, es muy elemental. 10.000 pasos, dice Valentín Fuster, que hay que andar al día. 10.000, 5.000 de ida y 5.000 de vuelta. Claro, podemos ir variando para hacerlo más entretenido, elegir la hora que mejor. La mente nuestra, el alma nuestra, va a estar mucho más tranquila y va a estar mucho mejor, porque es posible que simplemente con el ejercicio físico podamos dejar el tratamiento para la hipertensión arterial. No estamos hablando de cosas raras, estamos hablando de dejar medicación a cambio de hacer un moderado ejercicio físico, pero de forma continuada, es evidente. El yayo está sordo, no oye, no tiene interés. Un estudio hace muy poquito, ¿no? Acelera el deterioro asociado a la edad. Y no es que no haga caso, es que ese cerebro, esa alma nuestra, está encerrada y va haciendo cada vez menos actividades porque no oye. Y si además tiene juanetes, o además tiene callo, o además tiene una uña incarnata en los pies, etcétera, no va a poder salir a hacer ejercicio. Y si no se ha mirado las rodillas porque tiene desgaste, tampoco. Es decir, factores de coste muy bajo que tienen una eficacia y una eficiencia demostrada, no somos capaces, cuando se han medido claramente al hacer esas test que hacemos en la consulta del Mini-Mental y las 4 actividades instrumentales. Este es de origen francés, pero es muy expresivo, ¿no? El test de Lawton para el uso del teléfono, el transporte, las finanzas, el ir al banco y el control de su propio tratamiento, ¿no? Se conoce que hay un peor rendimiento cognitivo en las personas con hipoacusia, ¿no? Después de la cafeína no es buena, la cafeína es mala, hay un trabajo del año 2014 que nos está diciendo que la cafeína mejora la consolidación de recuerdos a largo plazo en las personas, bloqueando la adenosina. Es un mecanismo al que contribuye la cafeína, por lo cual no tenemos que demonizar la toma de cafeína. Es evidente que no nos vamos a tomar 4 o 5 vasos al día, ¿no?
y la cafeína además puede prevenir la inhibición de la noradrenalina, con lo cual tiene efectos positivos en la consolidación de la memoria. Bueno, hay un montón de trabajos, terminando ya con la terapia celular, que es para las personas que están afectadas por un ictus. Trabajos en estos momentos de investigación muy seria que se están haciendo en ciudades próximas a nuestra comunidad. Están haciendo tratamiento con células madre, están esperando, digamos, el resultado de las propias células de médula ósea, y estas células con señales pueden hacer que se maduren uno u otro. ¿El qué? Pues para terminar en este aspecto que es tan importante. Fíjense la misma neurona, fíjense después de haber sido sometida antes y después de haber sido sometida a todos estos factores neurotróficos, este axón, que está casi pelado, si se puede utilizar esa expresión, fíjense qué riqueza de terminaciones, qué brotes y qué árbol más, digamos, importante acaba de aparecer cuando estamos sometiendo a todos estos factores. Esto está invocándonos para que la rehabilitación, que se hace de una forma, pues a lo mejor muy poco ilusionante, porque hay mucha cola, porque hay porque hay muy pocas ganas de hacerla, hay que insistir, sobre todo en las personas con ictus, porque esta capacidad, esta neuroplasticidad, esta regeneración es posible en estos momentos demostrada, ¿no? Lo mismo con la depresión. Cuando hay pérdida de poder, no es una depresión, es una adaptación, y esta adaptación tiene que requerir un apoyo, tiene que tener un encuentro, tiene que tener personas en su entorno que echen una mano, ¿no? Todos estos aspectos pueden poner de manifiesto o acelerar el deterioro cognitivo y limitar, cuando no cosas peores, en un paciente teóricamente con una depresión que realmente es una pseudodepresión, ¿eh? Determinados medicamentos que ya sabemos que no funcionan bien, cuantísimos tratamientos, cuantísimos en estos últimos años nos hemos dedicado, porque se demanda mucho. Las personas van al médico y quieren irse con las pastillas, y el médico de familia no tiene mucho tiempo para poder decidir. Y tanto los corticoides, que tienen un efecto, digamos, rebote, muy bien al principio, pero luego tienen otros problemas, o medicación antihipotensora o antineoplásicos o sustancias para la enfermedad de Parkinson, son depresógenos y hay que quitarlos. Hay que saber exactamente qué es lo que está tomando el paciente, porque esa depresión o ese comienzo de una demencia no es tal, sino que son efectos secundarios provocados por las medicaciones, ¿no? Entonces, alteraciones cognitivas con la depresión, esto está a la orden del día. Determinados medicamentos que se trataban, con los que se trataban anteriormente, y hay alguien que aún sigue con ellos, los antidepresivos clásicos, obtienen peores resultados cuando medimos a dos personas, uno que toma y otro que no, nada menos que en la fluidez verbal, en la memoria del trabajo y en la memoria del trabajo visoespacial. Quiero decir, esto prácticamente un médico que no sabe que está tomando esta medicación puede catalogar a este paciente de una demencia, y no lo es. En definitiva, cosas que podemos hacer en positivo y cosas que tenemos que dejar de hacer para conseguir que ese aporte que empezaron ya nuestros científicos, empezando por Ramón y Cajal, con los 2 premios Nobel que acabamos de mostrar, con Antonio de Amasio, etcétera, tenemos que convertirlo en positivo, y tenemos que convertirlo en una actividad que nos implique, porque en esto todos formamos parte y todos somos necesarios, ¿no? Recomendaciones: entrenamiento cerebral, reglas mnemotécnicas, reglas de asociación, palabras clave, etcétera, etcétera. Hay
muchísimas cosas para poder realizar un mantenimiento adecuado de este cerebro, soporte de nuestra capacidad de decisión, de nuestra memoria, de nuestra capacidad de libertad en definitiva. La reserva cognitiva es otro aspecto que creo que vamos a ir pasando un poquito para hablar dos cosas nada más de nuevas líneas, ¿no? Que son la neuroética y la neuroteología. Se llama así. La gran prevalencia, un poco como resumen de lo que estamos hablando, la gran prevalencia de las enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central han colocado a las neurociencias como punto de encuentro interdisciplinar entre psicólogos, entre biólogos, entre antropólogos, filósofos, etcétera, como punto de encuentro en busca de soluciones terapéuticas adecuadas. A medida que vamos adquiriendo, que hemos adquirido nuevos conocimientos y se han desarrollado técnicas para estudiar e intervenir en el cerebro humano, científicos experimentales y filósofos son conscientes de las enormes repercusiones que estos pueden tener para una comprensión de la antropología. No vamos a decir dónde está, ni si está, sino sí que somos nosotros los que vamos a dirigir lo que nos afecta en el sentido más adecuado para nosotros y para nuestro entorno. La encíclica Caritas et Veritate de Benedicto XVI yo creo que no ofrece ninguna duda. No deja de asustarnos la creciente prevalencia de un malestar psíquico generalizado en nuestra sociedad. Las ventas farmacéuticas de ansiolíticos, de antidepresivos, se han disparado últimamente hasta llegar a valores preocupantes. Son cada vez más abundantes los suicidios y la psicoterapia se lleva más que nunca. ¿Por qué? Cuando tenemos posibilidades de reflexionar, tenemos posibilidades de meditar, la meditación, el acercamiento hacia nuestro entorno, el interesarte por el entorno en el que estamos incluidos, simplemente con eso está generando ya un efecto positivo en nuestra vida. Sin olvidar el importante y obvio componente de alteración neurológica, el cristianismo exige reconocer el tan poco despreciable papel que juega el orden espiritual en la acción humana. Lejos de Dios, el hombre está inquieto y se hace frágil. Es evidente que es muy sencillo y que la alienación social y psicológica y las numerosas neurosis que caracterizan las sociedades opulentas remiten también a este tipo de causas espirituales. Yo querría hacer un puente, ¿no? Por lo menos una pasarela a lo que oímos aquí la semana pasada en relación con la nueva encíclica del Papa Francisco, ¿no? Hablando de la ecología, pues esto es muy similar. Y allí se convocaba no solo a los gobiernos y tal, sino también a las personas de buena fe, a las personas que a través del conocimiento de lo que nos afecta tienen que incorporarse a todas estas tareas, ¿no? La neurociencia contemporánea no solo hará más posible el tratamiento de las nuevas patologías neuropsíquicas. No hemos hablado nada de la enfermedad mental, como han visto, solo de la enfermedad neurológica, como cada vez parece más claro. Por cierto, en torno al 20% de las personas en nuestro país pueden tener una enfermedad neurológica, sino que ayudará a comprender las importantes bases mentales del comportamiento humano y sobre todo la unidad antropológica. Los nuevos conocimientos, evidentemente, deben de ser sometidos a la revisión filosófica para iniciar un diálogo que tenga la verdad y la realidad espiritual del hombre como marco de referencia. Las nuevas tecnologías para el estudio y la manipulación cerebral, que están llamándonos a la puerta, y
ofrecen un nuevo modo de plantearse algunos de los aspectos más profundos de la experiencia, como la religiosidad o la justificación y los límites de su libertad. En definitiva, bueno, el deseo yo creo que ha quedado explícitamente puesto de manifiesto por mi parte. Lo que no sé es si lo habré hecho con la suficiente inteligencia para que ustedes se vayan a casa un poquito más animados y, si puede ser, con alguna gana más de trabajar por sí mismos y por el entorno que nos rodea. Muchas gracias por su atención.